Preciados estudiantes, bienvenidos al módulo de arritmias cardíacas. Este módulo lo vamos a estar trabajando en 3 videoclases. La secuencia del paso a paso de cómo se va a desarrollar este módulo lo encuentran ustedes en la plataforma de Moodle. Básicamente se compone, como les dije, de las 3 videoclases y de algunas actividades de trabajo independiente y finalmente la evaluación. El día de hoy vamos a estar abordando la fisiopatología general de la producción de arritmias, la clasificación y específicamente nos vamos a centrar en las taquiarritmias. La segunda clase se va a componer del tratamiento de esas taquiarritmias y del proceso de enfermería. Y estratégicamente en una tercera clase separé las bradiarritmias con el tratamiento de esas bradiarritmias, básicamente para no generar confusión, porque este es un tema bastante complejo que en general les representa dificultades, entonces vamos a intentar hacerlo lo más didáctico posible. Demos inicio entonces. Para hablar de la fisiopatología siempre hace falta partir de la fisiología, ¿verdad? Entonces vamos a recordar rápidamente, porque sé que ustedes ya tienen conocimientos, tienen presaberes, vamos a recordar cómo es el impulso eléctrico y el latido cardíaco. El impulso eléctrico como tal inicia, o siempre debe iniciar, en el nodo sinusal. El nodo sinusal comanda el ritmo cardíaco. Partiendo de la definición de arritmia, entonces diremos que una arritmia es una falta de ritmo. En este caso, una falta de ausencia de ese comando del ritmo del nodo sinusal. Es posible que él esté trabajando y que esté descargando, pero por alguna razón perdió el control. Entonces, esa es la primera claridad. En condiciones normales, ¿qué ocurre? Ese nodo sinusal genera una descarga que llega al nodo auriculoventricular y de ahí se distribuye a los 2 ventrículos por el haz de His. Esa vía normal la vamos a llamar vía de conducción clásica o vía de conducción lenta, porque es lenta comparada con las vías accesorias que vamos a ver a continuación, o simplemente vía de conducción normal. Y va a estar representada en las gráficas que les voy a presentar por el color amarillo, como en este caso. Sabemos que la actividad eléctrica nos genera una representación en el trazado del mismo nombre electrocardiográfico, donde tenemos algunos silencios, ¿verdad? Y tenemos unas depleciones positivas o negativas, dependiendo la actividad eléctrica que se esté generando y la dirección con respecto a los vectores que tome ese impulso eléctrico. Entonces, esta primera onda, que es la onda P, es la representación visual de que el nodo del nodo sinusal generó el impulso inicial y es él quien controla o comanda el ritmo. Luego viene un segmento, que son esos silencios eléctricos que los vemos en todo el ciclo cardíaco y que son importantes porque permiten que se dé un orden, que el ciclo cardíaco sea efectivamente organizado y sea rítmico. Saben que primero se da la actividad eléctrica y luego la actividad contráctil o la actividad mecánica. Entonces, una vez se genera el impulso, pues hay un silencio eléctrico que corresponde con la actividad mecánica. Luego viene el impulso eléctrico que genera la despolarización del ventrículo, ¿sí? La actividad mecánica de contracción ventricular y la repolarización de esa masa ventricular que es la más grande. Estas ondas, por eso son tan grandes, ¿no? El QRS y la T, porque pues representan una masa ventricular que es absolutamente grande en comparación con las aurículas. Ahora bien, una vez terminado esto, que se llama el ciclo cardíaco, vuelve y empieza. Y eso es lo que nos genera un orden y una uniformidad en el latido cardíaco. Ahora sí, teniendo clara la fisiología, hablemos de la fisiopatología. ¿Qué es lo que ocurre o cuáles son los mecanismos que pueden generar una arritmia?
vamos a hablar de 4 mecanismos diferentes. Entonces, presten mucha atención a esta parte. El primer mecanismo, que también es el más complejo, es la reentrada. Para que ocurra esa reentrada, se necesita que haya una vía, y a esa vía se le llama vía accesoria. Ahora, esa vía accesoria puede ser manifiesta o estar oculta. ¿Qué quiere decir que está manifiesta? ¿Manifiesta dónde? En el electrocardiograma. Si yo puedo verla en el electrocardiograma, entonces es una vía accesoria manifiesta. Por fortuna, la única vía accesoria manifiesta de la que se tiene pleno registro es el haz de Kent, así se llama esa vía accesoria. Y el síndrome que produce se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White, que se abrevia de esta manera. ¿Qué ocurre? Esta haz de Kent es congénito, es decir, la persona nace con esa vía accesoria y puede llegar a la edad adulta, por eso lo estamos viendo el día de hoy, sin haber recibido tratamiento. Lo común es que lo reciba en la infancia porque tiene ciertas manifestaciones en cuanto a arritmias, que es lo que nos compete. Entonces, en condiciones normales, esta vía accesoria conduce el impulso eléctrico igual que la vía normal, pero tiene unas características. La primera característica de esa vía accesoria es que es más rápida. Estamos hablando de milisegundos, pero más rápida que la vía normal para transmitir el impulso, pero es más lenta para repolarizarse, es decir, para volver a estar lista para transmitir un impulso con respecto a la vía normal. La vía normal en ese proceso es mucho más eficiente. Ella rápidamente está lista para generar otra vez o transmitir otra vez una descarga. Entonces, en condiciones normales, la persona genera el impulso sinusal que llega al nodo auriculoventricular y se transmite casi de forma simultánea por ambas vías. Ese casi es el que nos da origen a esta mella. Esa es la diferencia de tiempo que hay entre una vía y la otra. Esta primera mella es un primer intento de despolarización del ventrículo, o sea, un primer intento de onda de un QRS completo, que es originado por la vía accesoria. Entonces, inicia o trata de iniciar esa despolarización del ventrículo y luego, milisegundos, después, llega el impulso grande que es el de la vía normal y genera la despolarización ventricular. Entonces, este fenómeno se conoce como latido de fusión, ¿sí? Simple, se fusionan los dos impulsos y se genera esta onda particular o esta protuberancia en el QRS que se llama onda delta. Es típica del síndrome de Wolff-Parkinson-White y es reflejo de una vía accesoria que, como la podemos ver, la llamaremos manifiesta. ¿Claros hasta ahí? Espero que sí. Bien, ¿qué ocurre o por qué razón esta vía accesoria nos puede causar una taquicardia? Entonces, como les decía, en condiciones normales, esta persona siempre tiene esa onda delta, mientras tenga las de Kent va a tener esa onda delta, pero su frecuencia cardíaca va a ser normal, en este caso para un adulto, de 60 a 100 latidos por minuto y fin de la historia, no hay más problema. Pero ¿qué ocurre? Y aquí vamos a tener en cuenta otro concepto fundamental, las extrasístoles. Resulta que no solamente los nodos pueden generar descargas eléctricas, sino que puede hacerlo cualquier célula del miocardio, hablando de aurículas y hablando de ventrículos. Generalmente ellas se agrupan en algo que se llama focos ectópicos, que los vamos a ver ahorita más adelante, y pueden generar descargas prematuras o contracciones prematuras, que si son auriculares se llamarán extrasístoles auriculares y si son ventriculares, pues extrasístoles ventriculares. Las que nos preocupan aquí son las extrasístoles auriculares, que un dato importante, no son necesariamente patológicas, es decir, toda la población desarrolla diariamente extrasístoles. ¿Cuándo se considera que es normal? Cuando esas extrasístoles son menos del 1% de todos los latidos cardíacos que ocurren en 24 horas. ¿Y cuándo se considera que son patológicas? De una vez para que tomen
referencia cuando superan el 5% de los latidos de 24 horas en una persona, ¿sí? Pero aquí es donde viene el problema con esas extrasístoles que esta persona, como el resto de la población, puede en algún momento presentar y que es esa extrasístole la que le va a desencadenar una taquiarritmia. ¿Por qué? Resulta que se genera un impulso auriculoventricular del nodo sinusal que viajó hasta el nodo auriculoventricular y, como ya sabemos, se condujo por ambas vías, tanto la vía normal como la vía accesoria. Por la vía accesoria viajó más rápido, ¿sí? Y luego, en un segundo momento, se genera inmediatamente después una extrasístole auricular. Esa extrasístole, ¿por dónde se va a conducir? Únicamente por la vía normal. ¿Por qué? Porque dijimos que la vía accesoria se demora en estar lista para recibir de nuevo una descarga. Como solo viajó por la vía normal, cuando llega a este punto, es decir, al final de la conducción, esta, que es el circuito complementario, recibe esa descarga y lo transmite. En este momento ahí sí ya está lista y retransmite ese impulso. ¿A dónde lo lleva? Al nodo auriculoventricular. Y del nodo auriculoventricular, ¿qué lo hace? Pues lo manda otra vez para el ventrículo. Y luego el nodo sinusal va a mandar otro impulso y así sucesivamente hasta que en un principio se doblan, ¿verdad? Entonces la persona ya no tiene 70, sino tiene 140 de cardíaca y eso pues puede magnificarse aún más. Entonces ese es el mecanismo, por eso se llama reentrada. ¿Reentrada de qué? Del impulso, de ese impulso que para que se desencadenara pues partió de una extrasístole, porque en condiciones normales pues no genera más que esta pequeña mella en el QRS. Entonces, ¿entendido cuál es ese primer mecanismo de reentrada? Y lo más importante que será por vía accesoria cuando tiene el haz de Kent y se manifiesta en el electrocardiograma y que ese síndrome se llama síndrome de Wolff-Parkinson-White. Listo. Ahora, así como hay una reentrada por esa vía accesoria que vimos que era grande, larga, que comunicaba la aurícula con el ventrículo, también hay una vía accesoria que tiende a ser oculta. Normalmente está oculta porque es muy pequeña, pero esta se localiza dentro del nodo y por eso se llama microrreentrada intranodal. ¿Pero qué es? Es una vía accesoria. ¿Y cuál es el mecanismo? Reentrada, igual que el anterior. Eso es lo que quiero que no se confundan. Aquí lo que varía es el tamaño de esa vía accesoria y por otro lado que aquí no se manifiesta en el trazado electrocardiográfico. Lo que vamos a ver acá en este tipo de taquicardia, ya les explico cómo, bueno, ya ustedes conocen más bien cómo se produce aquí la taquicardia, misma historia de la extrasístole, pero ¿qué es lo que vamos a ver acá? Que como la conducción es aquí adentro, es posible que primero se contraiga el ventrículo y después la aurícula. Entonces yo veo primero una contracción ventricular efectiva y después, a veces, porque no siempre se va a ver, puedo ver la onda P después del complejo QRS. ¿Entienden por qué? Porque se contrae primero el ventrículo y después la aurícula. Entonces, este trazado electrocardiográfico, como lo vamos a ver más adelante, se caracteriza porque no tiene onda P o la tiene escondida, ¿sí? Esa es como la diferencia o lo de resaltar en este punto. Entonces vamos ya con dos mecanismos de reentrada, uno por vía accesoria oculta y otro por vía accesoria manifiesta. Vamos con el tercer mecanismo, o bueno, con el segundo, porque el primero era reentrada por vía accesoria. Este se llama reentrada, pero en un circuito macro. ¿Qué quiere decir? Que no incluye una vía accesoria, sino que incluye un grupo de células. Como dijimos, todas las células miocárdicas están en capacidad de transmitir un impulso eléctrico. Esta se llama macrorreentrada auricular. Resulta que puede originarse un impulso, lo mismo, producido por una extrasístole o un foco ectópico, pero aquí va a tener lugar un mecanismo de bucle. Continuamente va a estar viajando ese impulso. Fíjense, muy importante, ese mecanismo acá no tiene contacto o no depende pues del nodo auriculoventricular, sino que se conduce a través de las células cardíacas.
Lo que sí va a producir cada vez que recircula es una contracción, porque está generando un impulso de despolarización, va a causar una contracción auricular, que va a ser mucho más rápida que la contracción ventricular, ¿sí? Porque está disparando a una velocidad mayor de la que normalmente dispara el nodo sinusal, que en un adulto sería de 60 a 100 latidos por minuto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Este es el mecanismo típico de una arritmia que se llama flúter auricular. ¿Qué tiene de particular el flúter auricular? Que la frecuencia cardíaca auricular, o la frecuencia más bien auricular, porque la frecuencia cardíaca, recordemos que está determinada por las contracciones ventriculares. Las contracciones auriculares serán frecuencia auricular. La frecuencia auricular es superior a la frecuencia ventricular. ¿Qué tan superior? Pues eso hace parte de la clasificación del flúter. 2-1, 3-1, entonces por cada 3 latidos de la aurícula, uno es ventricular. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué no tengo la misma frecuencia arriba que abajo como en el mecanismo de reentrada? Porque este nodo, como no está eh, incluido dentro de ese mecanismo, él va a hacer su papel. ¿Y cuál es el papel del nodo auriculoventricular? Filtrar la cantidad de impulsos que le pasan al ventrículo, ¿sí? Él sirve como de segundo stop, ¿sí? Entonces, este nodo va a filtrar muchos de esos impulsos. Ahora, cuando este mecanismo se instaura, es posible que aunque los filtre, es decir, que aquí produzca tantísimas, y por eso es que ustedes se confunden un poco cuando hablamos de frecuencia cardíaca en las arritmias, porque una cosa es la frecuencia auricular. La frecuencia auricular en un flúter puede llegar a 400 latidos por minuto, ¿sí? Pero la frecuencia ventricular puede estar más o menos a la mitad, que sigue siendo bastante, 200 latidos por minuto para un adulto, pues es una taquicardia eh, hemodinámicamente comprometedora, ¿no? Entonces, por este tipo de mecanismos es que es diferente la frecuencia auricular de la ventricular. Y eso es muy característico de este circuito de macrorreentrada. ¿Qué otra característica tiene? Que es organizado, es circular, es cíclico y entonces la onda es de alguna manera, o la frecuencia auricular es simétrica, tan simétrica que estas ondas parecen dientes de sierra, ¿sí? Porque es absolutamente continuo. Si yo contara, o sea, si yo midiera los espacios entre estas ondas, que no son ondas PES, se llaman ondas de fibrilación o dientes de sierra, sería simétrica, lo mismo la amplitud o la ganancia de la onda también es muy simétrica. Y tenemos unos QRS que también guardan una simetría. ¿Por qué? Porque este nodo está haciendo su trabajo, él está dejando pasar un cierto número de descargas, pero ese cierto número pues es regular, ¿sí? Bien, y vamos al último mecanismo. ¿Qué es el que se produce por focos ectópicos? ¿Qué es un foco ectópico? Una descarga que se genera por la agrupación de unas células miocárdicas. ¿En dónde? Puede ser en la aurícula, puede ser en el ventrículo. Acá específicamente tenemos el ejemplo de un foco ectópico auricular. Esos focos ectópicos auriculares, en una patología como la fibrilación auricular, resulta que no es uno, son muchos. Entonces, como son muchos, la aurícula no tiene, como en el caso pasado, un orden, ¿sí? No tiene una secuencia de contracción ordenada, sino que al contrario tiene unas ondas más grandes, unas más pequeñas, a veces 3 entre 2 QRS, a veces muchos más. Entonces es un ritmo por definición caótico, que no produce una taquicardia auricular, por llamarlo de alguna manera, sino una fibrilación, que es como si estuviera temblando la aurícula, para ser un poco más explícita, ¿sí? Son contracciones que son completamente irregulares, pueden ser muy inefectivas y que pueden llevar a la persona a una descompensación hemodinámica también. Y lo mismo, aquí este nodo está haciendo su trabajo, entonces se está filtrando. Solo que como no es un único punto, como en el bucle anterior, que era un único punto, entonces a este nodo le quedaba más fácil el trabajo y filtraba 1 de 2, 3 de, ¿sí? 1 de 3, etcétera. Aquí es mucho más difícil porque no es un solo disparo, son muchos. Entonces, como son muchos, este nodo no puede ser regular. Y las descargas o las contracciones ventriculares que nosotros vamos a ver como QRS en el electro no van a ser regulares. Entonces, tenemos unas distancias acá de RR que van a ser irregulares, van a distar unas de las otras.
Bien, como sé que esta parte es supremamente difícil y no sé qué nivel de comprensión hayan alcanzado, la diapositiva siguiente es un resumen que espero que aterrice un poco más esta parte de la fisiopatología, que además es fundamental si queremos entender no solamente cómo están clasificadas las arritmias, sino también cómo son esas manifestaciones electrocardiográficas y además cómo y por qué se da un tratamiento determinado. Entonces, como les digo, esta parte es importante entenderla muy bien y la ventaja de una videoclase pues es que pueden verla ustedes las veces que hagan falta, ¿verdad? Bien, entonces tenemos nuevamente en amarillo vía de conducción normal como marco de referencia y luego tenemos el mecanismo de reentrada por vía accesoria, que puede ser oculto o manifiesta y que da origen, aquí es donde vamos como entrelazando las ideas, a la taquicardia supraventricular. Entonces, ojo, una clave para la próxima clase que vamos a hablar del tratamiento de estas taquicardias, los dos, tanto la reentrada por vía accesoria oculta como la manifiesta, utilizan el nodo auriculoventricular. Eso es clave. Segundo mecanismo, macrorreentrada o bucle. Esta macrorreentrada, como dijimos, se da, o como pudieron observar más bien, se da típicamente en la aurícula derecha. Entonces ya tenemos una clave. El flúter normalmente es derecho. Pero resulta que esa macrorreentrada no solamente o no es propia o exclusiva de las aurículas, también puede darse a nivel ventricular, ¿sí? ¿Cuándo tendrán que descargar los ventrículos? Pues cuando arriba las aurículas no, o los nodos arriba no estén haciendo su trabajo, pues el ventrículo tendrá que intentar descargarse a sí mismo y aquí se puede producir un mecanismo de macrorreentrada que nos dará origen a la taquicardia ventricular monomórfica. Entonces se entienden o asocian en este momento que el mecanismo de macrorreentrado de bucle me va a producir un trazo simétrico, así como arriba en la aurícula me produce unos dientes de sierra que son muy parejitos, pues acá en la taquicardia ventricular monomórfica me produce una especie de plana de la letra M, más o menos. Ahorita la vamos a ver más adelante. Y nos queda el tercer mecanismo, que sería el de los focos ectópicos. Y aquí vemos la otra diferencia. Normalmente los focos ectópicos son más izquierdos, entonces ya completamos una parte de la información. La fibrilación auricular es típicamente izquierda y el flúter auricular es típicamente derecho. Hay excepciones, pero típicamente es así. Entonces esos focos ectópicos normalmente se producen aquí, pero también se pueden producir a nivel ventricular. Si se producen a nivel ventricular, me van a producir una taquicardia ventricular, pero polimórfica, desordenada. Entonces asociemos focos ectópicos, desorden en el trazo. Espero que con esto ya tengan un poquito más de claridad. Vamos ahora sí a lo que es la clasificación. ¿Por qué era importante que comprendiéramos esta primera parte? Porque la clasificación de las arritmias se da de acuerdo a su origen y ese origen es de acuerdo a dónde está el desorden en la conducción eléctrica, es decir, lo que acabamos de ver. Entonces vamos a ver esa clasificación. Esta clasificación en particular la diseñé yo para ustedes para empezar a crear como un mapa mental que les permita navegar más fácilmente por este tema de las arritmias sin que se pierdan o sin que se pierdan tanto. Tenemos entonces que las arritmias se clasifican en tres. Y en tres muy especialmente para nosotros, podríamos decirlo. Por un lado, y aquí tenemos como la primera característica electrocardiográfica que vamos a estudiar, que es la frecuencia cardíaca. Si es rápida o si es lenta, me va a abrir este mapa en dos. Si es lenta, bradiarritmias, si es rápida, taquiarritmias, primera clave. Y esta tercera la puse para que no nos confundamos, básicamente. Los ritmos de paro, que ya ustedes los vieron en quinto semestre, ya tuvieron una aproximación con lo que es el ACLS y el PALS, estos cursos de la AJA que nos permiten o que eh, organizan nuestro proceder a la hora de dar, en este caso, RCCP, y nos muestran unos algoritmos de actuación, ¿verdad?
Entonces, con las bradiarritmias, hoy solo me interesa que reconozcan que cuando hablamos de bradiarritmias estamos hablando de bloqueos AB, que son de 3 grados y que el grado número 2 se subdivide en MOVIS 1 y MOVIS 2. Hasta ahí lo dejamos por el día de hoy. Taquiarritmias, que son las que nos ocupan el día de hoy. Entonces aquí viene la segunda clave. Supraventriculares o ventriculares. Otra vez se nos abre el mapa en dos. ¿Con qué dato electrocardiográfico vamos a definir si es supraventricular o si es ventricular? Con el QRS, con el ancho del QRS. Si el QRS es angosto, supraventricular. Si el QRS es ancho, ventricular. Y eso ya nos da una guía de navegación, que es lo que quiero como compartirles o transmitirles a ustedes en este momento y que de verdad facilita la vida para aprender este tema. Las supraventriculares. Y aquí algo que nos mata la cabeza a la hora de estudiar las supraventriculares. Resulta que al grupo de arritmias le dieron el nombre de supraventricular y a una de esas arritmias también le dieron el mismo nombre. Entonces tenemos dentro de las supraventriculares está la taquicardia supraventricular, la fibrilación auricular y el flúter auricular. No quiere decir que no hayan más, como les dije. Quiere decir que estas son las básicas indispensables que además les van a permitir a ustedes cumplir esa competencia de ser proveedores y certificarse en los cursos de la AJA, porque estas son las mismas que maneja la AJA. Ventriculares. Entonces tenemos la taquicardia ventricular, que ya vimos, que puede ser monomórfica y polimórfica, y ustedes ya saben que esta diferencia se da por el mecanismo que utiliza para producir esa taquiarritmia. Entonces ya ganamos bastante. Además, la taquicardia ventricular polimórfica se subdivide. Hay una que va a recibir el nombre así, taquicardia ventricular polimórfica, y una muy especial, y especial en muchas características. Su mecanismo de producción no lo mencionamos, lo vamos a ver cuando veamos esta taquicardia. Asimismo, su tratamiento es muy especial, su trazado electrocardiográfico es muy especial, y por eso entonces la colocamos aquí aparte. Ella se llama taquicardia ventricular polimórfica o helicoidal, o tipo torsión de puntas, ¿sí? Todos son sinónimos. En principio es una taquicardia ventricular polimórfica que le podemos dar el nombre de helicoidal o tipo torsión de puntas o torsoide points, como quieran decirle, es exactamente lo mismo. Y finalmente vamos a ver los ritmos de paro. ¿Por qué vamos a ver los ritmos de paro? Porque acá necesitamos hacer una diferencia. Estos dos, digamos que son muy claros para nosotros. La sistolia y la actividad eléctrica sin pulso son dos ritmos que son no desfibrilables. Pero me interesan estos, los que sí se desfibrilan. ¿Por qué? Porque aquí también tenemos una taquicardia ventricular, que es exactamente la misma de abajo. Puede ser monomórfica, puede ser polimórfica, puede ser tipo torsión de puntas. ¿Cuál es la diferencia acá? Esto, que no tiene pulso. Entonces, si no tiene pulso, me la ubica en esta categoría donde yo le voy a dar una descarga tipo desfibrilación y no una descarga tipo cardioversión, que vamos a verlo en la clase de tratamiento de las arritmias, que es la segunda clase. Y además tenemos otra arritmia que se llama fibrilación ventricular, pero esta es tan inestable que siempre está sin pulso. Por definición es un ritmo de paro. Entonces va a estar de este lado, ¿sí? Para que la dejemos en ese mapa mental aquí donde corresponde, ¿sí? Bien, seguimos. Y entonces vamos a estar viendo estas de acá solamente. Regresamos. Y vamos entonces a ver una por una las taquiarritmias, esas que dijimos que se llamaban supraventriculares. Aquí que vamos a ver los mecanismos de producción y algunas causas patológicas asociadas. Eso también nos sirve mucho a nosotros como enfermeros a la hora de prever y a la hora de planear nuestro cuidado, de anticiparnos. Algo que tienen las arritmias es que son hasta cierto punto predecibles
cuando nosotros conocemos muy bien el mecanismo de producción y conocemos muy bien las patologías asociadas. Entonces empecemos por la taquicardia supraventricular. Ya sabemos y entendemos muy bien que el mecanismo de producción es por reentrada, por una vía que sea accesoria, que esté oculta o que esté manifiesta. Que si es manifiesta, se va a llamar síndrome de Wolff-Parkinson-White, y que también hay otras causas y que si no, pues va a ser vía accesoria oculta. Ojo que acá quiero hacer una claridad. El síndrome de Wolff-Parkinson-White, como les dije, es un estado basal, pero cuando se exacerba por un extrasístole, entonces lo vamos a llamar taquicardia supraventricular por reentrada con vía accesoria manifiesta. Ahora, ¿qué otras causas hay de taquicardia supraventricular? Tenemos una muy común en el ámbito intrahospitalario, que es el cuerpo extraño intraauricular. Una completa, ¿cómo se llamaría? Producido completamente por el personal médico, una iatrogenia, ¿sí? Y es dejar la punta del catéter introducida en contacto con la aurícula. Normalmente, les recuerdo, la punta del catéter venoso central debe quedar exactamente localizada en la unión cabo-atrial, sin entrar a la aurícula, y mucho menos sin estar tan larga que pueda hacer contacto con las paredes. ¿Por qué? Porque acuérdense de los focos ectópicos, ¿sí? Entonces, donde toca la punta del catéter, y acuérdense que la punta, si está larga, va a estar ahí bailando. ¿Por qué? Porque la sangre se mueve y el corazón también, y en el momento que hace contacto con una de las paredes, pues va a generar una taquicardia supraventricular. ¿Qué otras causas tenemos? El infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio, como estamos hablando de un proceso isquémico que altera la conducción eléctrica, básicamente podemos decir que puede desencadenar cualquier tipo de arritmia. Y por otro lado, tenemos la FA y el flúter como causas enmascaradas, es decir, puede que la exacerbación de la FA y el flúter, claro, puede ser muy fácil, relativamente fácil identificar una FA y un flúter cuando la frecuencia cardíaca no es muy alta, cuando está en 150, 180, pero si sube a 200 o más, se va a ver, o sea, visualmente va a ser una taquicardia supraventricular, ¿sí? Y aquí no quiero que se confundan, no es que la FA y el flúter causen una taquicardia supraventricular, sino que a una velocidad muy alta de frecuencia cardíaca la voy a ver igualita, por eso aparece ahí. Bien, sigamos con la fibrilación auricular, que se abrevia como FA. Entonces ya sabemos que se desarrolla por focos ectópicos o se origina por focos ectópicos, y esos focos ectópicos, ¿qué los produce o qué los eh, magnifica? Pues, ¿qué hace que proliferen? Muy importante esto, y lo vimos desde la clase de insuficiencia cardíaca, la dilatación auricular. Ese aumento del tamaño de la aurícula hace que adentro de esas células miocárdicas se conviertan en focos ectópicos. ¿Y qué causa dilatación auricular? La hipertensión arterial sistémica, pues causará dilatación de la aurícula izquierda, y la hipertensión pulmonar, pues dilatación de la aurícula derecha. El infarto agudo del miocardio vuelve y juega, y una causa común, el hipertiroidismo. Ojo que acá no están todas las causas, están las principales, las más importantes. Entre más les alargue esta lista, pues menos les va a quedar a ustedes en la cabeza, ¿verdad? Es como los efectos adversos de los medicamentos. Si ustedes ponen una lista de 20, seguro que no se acuerdan ni de 2. Entonces, por eso acá están las causas más comunes únicamente. Bien, vamos con el flúter auricular. Ya sabemos que el mecanismo es una macro reentrada intraauricular. Yo les voy a estar repitiendo constantemente esto del mecanismo y el tema de la morfología de la onda, porque esto es de repetición, no hay otra manera de aprender arritmias. Entonces, esa macro reentrada intraauricular se da, porque también hay intraventricular, esta intraauricular se da por valvulopatías, es decir, por disfunción de la válvula mitral o de la válvula tricuspidea, o porque esas válvulas hayan sido reemplazadas, las válvulas protésicas, o porque hay una cicatriz auricular, una cicatriz por un trauma o por una intervención quirúrgica, por ejemplo, un cierre de una CIA, o la misma implantación de estas válvulas protésicas, o cicatrices también por el infarto agudo del miocardio. Ya vimos cuál era la lesión eléctrica cuando se produce infarto agudo del miocardio. Y además, el flúter auricular también es idiopático. Hay
hay un grupo de personas que padecen flúter auricular que no se asocia a estas causas que les acabo de mencionar. Incluso, por ejemplo, el flúter puede ser del feto, puede darse en la vida intrauterina también. Bien, empecemos acá por la taquicardia supraventricular. Ahora sí a estudiarla, ya con todos estos fundamentos y estas claridades, vamos a empezar ahora sí a estudiarla como tal. Este es el trazado electrocardiográfico típico de una taquicardia supraventricular. Como les dije, no tiene onda P, lo que ustedes están viendo acá es la onda T del circuito anterior, que está muy pegadita, pues porque entre más rápida sea la frecuencia cardíaca, pues más se van a pegar las ondas. Luego tiene el complejo QRS, que si somos así muy juiciositos, podríamos ver aquí una pequeña depresión, que a veces se ve un poco más evidente, que corresponde a la onda P, un poquito. Y entre más rápida sea la frecuencia, pues más metida va a quedar dentro del QRS. Y así sucesivamente se repite de forma muy ordenada. Entonces, ¿cuáles son las características electrocardiográficas? Y aquí en esta primera diapositiva me voy a centrar un momento en explicarles estos 4 pasos, así se llama la metodología, de aprendizaje de las arritmias. Quiero decirles que antes eran 10 y era bastante complicado aprender el tema de las arritmias. Ahora son 4, esa es la metodología también que usa la AJA, y nos permite que cuando nosotros tenemos un ritmo al frente, y lo van a ver el próximo semestre cuando hagamos simulación de el manejo de las taquiarritmias y demás, lo más frecuente es que ustedes queden completamente bloqueados y si no identifican el ritmo, pues de ahí en adelante, pues cómo van a saber qué le van a hacer al paciente y demás. Entonces, les propongo hoy esta metodología que espero que les quede muy clara, que se hagan amigos de ella y que se apoyen además del material que les dejé de estudio, que es un material que elaboramos el semestre pasado con los estudiantes de octavo semestre, hicieron un excelente trabajo, es un material resumen de alta calidad que ustedes pueden consultar todo el tiempo y que se basa en estos 4 pasos. Ellos lo desarrollaron como proyecto integrador para la educación de sus enfermeros del servicio de urgencias del universitario. Entonces, ese material con autorización de ellos está en Moodle para que ustedes puedan hacer uso de él. Entonces, tiene estos 4 pasos. El primero son como preguntas, piénsenlo como si fueran preguntas. Ustedes tienen el ritmo al frente y la primera pregunta que se hacen es la frecuencia cardíaca. Además, traigan también a colación ese mapa mental que yo les presenté. Frecuencia cardíaca, aquí en esta arritmia, 150 latidos por minuto o más. Inmediatamente la clasificamos en una taquiarritmia. Segunda pregunta, onda P. En esta arritmia puede estar ausente, definitivamente no la vemos por ningún lado, o estar oculta, metida un poquito ahí entre el QRS y la T que sigue. QRS, angosto o ancho, y acuérdese que esta es la segunda clave, nos subdivide entre taquicardias auriculares y taquicardias ventriculares. En este caso es angosto, o sea que hace parte de las supraventriculares. Y el RR, este RR cobra importancia para que podamos diferenciar esta de las otras taquicardias supraventriculares. En este caso el RR es regular, dijimos que era un trazado muy organizado. Vamos con la fibrilación auricular. La ilustración para que se hagan una idea de ese movimiento caótico como de temblor de la aurícula y también un movimiento desordenado del ventrículo. Fíjense que no se contrae de forma rítmica, por lo que decíamos, algunos impulsos pasan, otros no. Entonces, ¿qué tenemos aquí de características electrocardiográficas? Las ondas F o ondas de fibrilación, que son las que vemos acá, entre más focos ectópicos hayan, más ondas y más pequeñitas vamos a ver. Entre menos hayan, vamos a ver pues unas ondas más definidas. Entonces esa es una característica de la FA. Siempre va a tener unas ondas ahí que no son PES y que constituye lo que se llama ondas F o ondas de fibrilación. Segunda característica, tiene, bueno, empecemos en orden para seguir la metodología de los 4 pasos. La frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca aquí es variable. Si bien lo que nos compete el día de hoy
es cuando se convierte en taquiarritmia, es decir, cuando la frecuencia cardíaca está por arriba de los 100 latidos por minuto del adulto promedio. También es importante que ustedes sepan el día de hoy que la fibrilación auricular es una arritmia crónica. La persona vive con ella. Una vez inicia, convive con ella y la frecuencia cardíaca es variable. Puede ir desde lenta hasta normal o controlada y llegar hasta ser rápida. Entonces, la fibrilación auricular en su nomenclatura lleva un apellido. ¿Cuál es el apellido? Con respuesta ventricular lenta, controlada o rápida. ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Pues que esté controlada, ¿sí? Entonces, para que lo sepan, cuando hablamos de fibrilación auricular, le ponemos el apellido que es la respuesta ventricular. Y esto de lenta, controlada o rápida, pues se basa en los valores estándar de la frecuencia cardíaca. ¿Cuándo será una taquiarritmia? Pues cuando esa frecuencia cardíaca esté rápida. Normalmente estará por arriba de los 150 latidos por minuto. Ondas P. No hay, y sí hay en su reemplazo una cantidad de ondas F. QRS es angosto, lo que nos la ubica en una taquicardia supraventricular o auricular, y aquí está la clave de identificación de la fibrilación auricular, el RR, es irregular. Ya lo habíamos entendido desde la explicación de la fisiopatología, pero acá se convierte en la clave. La clave para que ustedes puedan identificar la FA es la irregularidad del RR. Si ustedes miden, y es una irregularidad manifiesta, muy clarita, si ustedes miden la distancia que hay de aquí a aquí, no es la misma que hay de aquí a aquí, y así sucesivamente, ¿sí? Bien, ¿nos queda claro? Vamos con el flúter o aleteo auricular. De este ya habíamos avanzado bastante, no me voy a detener en esta parte, vamos a iniciar de una vez con la frecuencia cardíaca. Puede ir desde los 150 a los 250 latidos por minuto de frecuencia ventricular. Recuerden que les dije que la auricular puede llegar hasta 400. La onda P está oculta debajo de todas esas ondas de dientes de sierra que vienen siendo aquí la clave para identificar el flúter, esa morfología típica puntiaguda, ¿sí? De montañitas, que es regular, ¿verdad? Que es organizada dentro de lo caótico que es este ritmo, pues es organizado. Y un QRS que también es angosto, recuerden de sus nociones de clases de ecocardiografía básica, el QRS angosto debe medir menos de 120 milisegundos y el RR es regular. Por eso cuando es irregular es una clave para identificar que se trata de una FA, ¿sí? Ahí ya vamos identificando entonces puntos clave que ustedes deben tener en cuenta para diferenciar estas tres arritmias. Fíjense que ya no parece tan difícil y ya tenemos vistas las tres arritmias supraventriculares. Ya es cuestión de que ustedes repasen, estén viendo y se familiaricen con la imagen. Quiero decirles que el aprendizaje de las arritmias es por lo menos en un 70% visual. Y de ahí en adelante es sumarle todos estos conceptos teóricos que nosotros estamos aprendiendo el día de hoy para aprender más la clasificación y el manejo farmacológico, pero la identificación, que ustedes se paren frente al monitor y hagan este recorrido y la identifiquen, es apelando a su memoria visual. Entonces, ¿cómo se aprenden las arritmias? Viéndolas, viéndolas y viéndolas. Bien, ya hicimos la mitad del recorrido de la clase de hoy, entonces ya vimos todas las taquicardias supraventriculares. Vamos ahora con las ventriculares. Esto se los muestro también para que vayan apropiándose de ese mapa mental. Misma estructura, empezamos con la taquicardia ventricular, que se abrevia TB, y vamos a ver las causas. Entonces, como mecanismo de producción, sabemos que es una macroreentrada, puede ser por macroreentradas o puede ser también por ectopias ventriculares, que si es por macroreentrada, el ritmo será más organizado y tendremos una taquicardia ventricular monomórfica. Y si es por ectopias, el ritmo será más caótico y tendremos una taquicardia ventricular polimórfica. Ahora, esas macroreentradas o esas ectopias, ¿por qué se producen? Vuelve y juega infarto agudo del miocardio, traumas de la pared ventricular o cicatrices, ¿sí? Ya dijimos que traumas pueden ser pues traumas accidentales por herida por arma de fuego, por objetos cortopunzantes o quirúrgicas también, ¿no? Las cicatrices ventriculares
y la remodelación miocárdica, que este concepto ya lo vemos. Aparte de eso, muchas posibilidades, 6Hs, 5Ts, revisen su curso de la AJA, y ahí van a identificar que las mismas causas de paro son las mismas causas de taquicardia ventricular. Pasemos a la taquicardia helicoidal, o torsade points, o torsión de puntas, como quieran decirle. Tenemos una prolongación del intervalo QT, esa es la causa, ¿sí? Ese es el mecanismo productor. Esa prolongación del intervalo QT puede ser congénito o puede ser adquirido. Congénito quiere decir que la persona nació con él y es posible que no tenga manifestaciones por muchos años, que lleve una vida completamente normal y por eso está aquí, dirán ustedes, ¿y por qué un futbolista aquí en esta clasificación? Resulta que es común, desgraciadamente, que hayan deportistas de alto rendimiento que no tienen diagnóstico de este síndrome de QT largo, congénito, de origen congénito, y un buen día en plena actividad física desarrollan una taquicardia ventricular tipo torsión de puntas y pueden morir ahí mismo en el campo de juego. Entonces esto es más como una referencia para que se acuerden de ese dato. O adquirida, también esa prolongación del QT puede ser secundaria a medicamentos principalmente. Hay algunos medicamentos que producen prolongación del QT, como por ejemplo los antidepresivos tricíclicos y la misma, y esto es un poquito irónico, la misma amiodarona que utilizamos como antihipertensivo para las otras arritmias, incluso para esta misma, nos puede producir como síntoma de toxicidad una prolongación del QT y causarnos una taquicardia helicoidal. Aparte, también una causa conocida de esa prolongación del QT es la hipomagnesemia, por eso el tratamiento de esta arritmia es sulfato de magnesio. También tenemos como causa el infarto agudo del miocardio y otras, las mismas causas de paro que habíamos mencionado arriba. Vamos entonces con la taquicardia ventricular. Aquí ya podemos avanzar un poco más rápido porque ya hemos visto las generalidades. Entonces tenemos taquicardia ventricular monomórfica y taquicardia ventricular polimórfica. La imagen habla por sí sola. La frecuencia cardíaca puede ir desde 125 hasta 250 latidos por minuto. La onda P, ausente totalmente. El complejo QRS ancho, ojo, esa es la clave aquí, ancho. Y el RR regular, para esta será irregular. Ahora, un concepto que lo mencionamos al inicio, pero nos falta profundizar, las extrasístoles ventriculares. Vamos a ver por qué son tan importantes acá. Un extrasístole es una contracción prematura, como ya lo habíamos dicho, que puede ser auricular o ventricular. ¿Cómo diferenciamos que es auricular o ventricular? Esta clave de que el complejo QRS sea angosto o ancho sigue siendo la misma. Si es auricular, el QRS será angosto, y si es ventricular, el QRS será ancho. Y adicionalmente tenemos un segundo criterio, la onda T. Si la onda T es normal, es decir, de polaridad positiva, donde tiene que ser positiva, claro, es auricular. Pero si la onda T está invertida, es ventricular. Si ven acá, claramente tiene una depresión negativa bien marcada, que es la onda T, y un complejo QRS ancho. Entonces, tenemos una extrasístole ventricular. Ahora, como les dije, las extrasístoles ventriculares pues pueden ser incluso normales, como les decía, cuando están así aisladas, muy solitas, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando empiezan a agruparse o cuando empiezan a hacerse más frecuentes? Constituyen una alarma, una alerta que quiere decir que algo en esa persona no está bien. Algún trastorno de tipo, y aquí nombremos o traigamos a colación las 5H, las 6H, las 5Ts, los electrolitos, el equilibrio ácido-base, la volemia, algo no está bien en esta persona y están empezando a haber manifestaciones electrocardiográficas. Entonces, cuando tenemos dos extrasístoles ventriculares seguidas, a esto le decimos dupleta. Cuando tenemos 3 extrasístoles ventriculares seguidas, a esto le llamamos tripleta. Normalmente estas formaciones van precedidas y seguidas de complejos QRS que son normales, ¿sí? Por lo tanto, se llaman así: extrasístole ventricular, dupleta
tripleta. Ahora no hay una cuatrupleta o tetrapleta, no sé cómo se diría, en total, por fortuna no existe ese término, sino que si hay 4 extrasístoles ventriculares unidas, eso ya se llama una taquicardia ventricular no sostenida si después de las 4 o las 5 o las 6 que estén pegadas vuelve a ritmo sinusal, ¿sí? Entonces, primer concepto de acá, taquicardia ventricular no sostenida si son 4 o más y vuelven a un ritmo sinusal, porque si no, pues va a ser una taquicardia ventricular y punto final, ¿sí? Entonces, no sostenida se llamaría esta. Ahora, este es un patrón que se confunde esto de dupleta, se confunde a veces con esto de bigeminismo y trigeminismo, perdón. Resulta que son dos cosas completamente, o bueno, no completamente diferentes, ambas tienen extrasístoles, pero en esta segunda la gravedad es mayor. Recuerdan que hablábamos que aquí siempre van seguidos de unos complejos QRS que son normales. Bueno, pues esos complejos QRS normales estabilizan de alguna manera la membrana y el miocardio y evitan que la taquicardia ventricular sea mucho más inminente. En cambio, acá no hay un periodo de recuperación eh, como en las de abajo. Acá tenemos una una extrasístole ventricular seguida de un QRS normal, seguida de otra extrasístole. Entonces tenemos un patrón de 2 a 1, lo que se llama bigeminismo, o lo que tenemos acá, una extrasístole ventricular por 2 normales y otra extrasístole ventricular. A este patrón le llamaríamos trigeminismo. Este patrón es mucho más inestable y va a saltar mucho más rápido a una taquicardia ventricular que este de abajo. Sin embargo, esto se los muestro para que le den la importancia que merecen las extrasístoles ventriculares, por aquello de que pensamos que pueden ser fisiológicas, que son más o menos como, no sé, hablar de un síntoma inespecífico como el dolor de cabeza, ¿sí? Que lo puede producir el estrés, la hipoglicemia, etcétera, etcétera. Pues aquí también las extrasístoles son un poco así, solo que en el conocimiento enfermero, que somos los que estamos ahí como más pegados al monitor, nos damos cuenta de esta progresión, entonces ya para nosotros representa otra cosa y nos permite un accionar más rápido. Ahora, una cosa es verlo, así como yo se los traigo de forma didáctica con el trazado o la cuadrícula del electrocardiograma, y otra cosa es verlo directamente en el monitor. Por eso el ejercicio aquí también es entrenarse y prepararse para la práctica. Vamos a ver un video. Este es real de nuestro servicio de urgencias allá del hospital universitario y quiero, que vean atentamente este ritmo. Tómense su tiempo. Vamos a ver acá. Entonces, será ganancia de esta clase si han identificado la extrasístole, ¿verdad? Ventricular, si ustedes ven aquí el QRS es difícil, que digamos es angosto, es ancho, podemos medirlo en una cuadrícula, ¿no? Entonces nos guiamos por la onda T de polaridad negativa. Esto es una extrasístole ventricular. Luego tenemos unos complejos QRS que son normales. Aquí tenemos algo peligrosísimo y es que aquí ya se nos estaba armando una taquicardia ventricular no sostenida. Entonces uno se queda, si yo les dijera, clasifíquenme esto, ustedes pues van a decir, bueno, pues aquí me parece que es un bigeminismo, por aquí es una extrasístole sola, aquí tengo una dupleta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nombre darle a esto? El que revista mayor gravedad, ¿sí? Entonces tenemos una, dos, tres, una, dos, tres, cuatro. Una, dos. Este, si se dan cuenta, no es un QRS normal. Se dan cuenta, no tiene onda P. Tres, este tampoco. Cuatro y cinco.
Aquí tenemos una taquicardia ventricular no sostenida. Bien, sigamos con la taquicardia ventricular tipo torsión de puntas. Esta ya es la última, espero que no estén demasiado cansados. Yo entiendo que esto de la virtualidad es difícil para todos, pero préstenme atención porque como les dije, esta es una taquicardia bien particular. Primero, particular desde su trazado electrocardiográfico. Miren esto. Entonces, la frecuencia cardíaca típicamente es rápida y clasifica dentro de las taquiarritmias por eso. Onda P no hay, tenemos unas ondas de fibrilación, también se llaman así, son bastantes. Un QRS que es ancho, y ancho, ¿dónde lo vamos a ver? Por acá. Con un patrón muy particular que es la clave acá. Un patrón de uso nodo. Uso refiriéndose a los rollos estos como rollitos de lana de oveja, que tiene como este patrón más gordito acá, más delgadito acá en las puntas, y un nodo que serían estas partecitas más pequeñas y nuevamente el patrón de uso o de ovillo de lana, ¿sí? Entonces eso desde la identificación electrocardiográfica, con un RR que evidentemente es irregular. Entonces, ¿qué tenemos acá? Una taquicardia ventricular supremamente inestable que fácilmente puede saltar a un ritmo de paro y que a la hora de manejarla farmacológica y eléctricamente también va a ser muy particular. Entonces, tengan esto en mente. Les recomiendo que estudien el tema para la siguiente clase. En estos momentos que la estoy grabando, no sé si la clase es ahorita inmediatamente después o si va a pasar, transcurrir un periodo de tiempo. Entonces, simplemente que tengan su resumen a mano. Y ahora vamos a verla en la vida real, también ahí en el universitario. Bien, interesante, ¿no? Entonces, fíjense además la tensión arterial de esta persona salió espontáneamente. Ahí ya después de eso sigue un ritmo sinusal. Lo que quiero que analicen es cómo después de la taquicardia ventricular, el ritmo al que sale es un ritmo de escape nodal, ¿sí? Un ritmo sin ondas P, unos latidos muy pequeños y luego queda aquí un trastorno de la repolarización. Si se dan cuenta, tiene unas T's invertidas, ¿sí? Esta pues ya no podríamos decir que son extrasístoles ventriculares, sino que es un trastorno de la repolarización. Por aquí tenemos una P y se demora bastante. En sí, cuando una persona acaba de salir de una arritmia, pues no es el momento como de identificar, y ahora salió este ritmo, y ahora este, porque es una locura y una completa imprecisión. Básicamente hay que esperar hasta que el ritmo se estabilice. Fíjense cómo cambió la frecuencia cardíaca de forma tan drástica. Bien, muchachos, hasta aquí llegamos con la clase de hoy y seguiríamos con la clase entonces de tratamiento de las arritmias. Como les digo, revisen por favor su material de estudio, revisen nuevamente los trazados electrocardiográficos y nos vemos para la próxima clase.